Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Antonio Ultras Villegas. Actualmente curso el quinto semestre de Ingeniería en Logística. Vamos a realizar algunos ejercicios del libro de Mario Triola de Estadística Inferencial 2. El libro se llama Estadística. El capítulo que vamos a analizar es el capítulo 12, llamado Análisis de Varianza. El docente de la materia se llama Juan Morales. Vamos a resolver algunos ejercicios del libro apoyados de la herramienta Minitab. Vamos a iniciar. Los primeros ejercicios son de repaso. Eh, ANOVA A. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de los hombres egipcios de tres épocas diferentes. Esto según datos de Ancient Races of the Bait de Thomson Randall Massiver. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05, que sería el 95%, para someter a prueba de la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Inciso A. En este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? En este caso, aquí tenemos los datos, las tres décadas diferentes y las diferentes anchuras de los cráneos de los hombres de esas épocas. Como respuesta tenemos el ordenamiento de datos está adecuado y de acuerdo con la característica y el factor de la época. Realmente, pues, como nos podemos dar cuenta aquí en las tres épocas, tenemos las diferentes medidas de los cráneos de los diferentes hombres. Y al cabo están distribuidos adecuadamente y están de acuerdo a la época en la que se recabaron los datos. B. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué método se denomina el análisis de varianza? El análisis de varianza refiere cuando se utiliza para resolver o someter a prueba la igualdad de tres medias y es basado en las dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Número 4. ¿Cuál medida es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las tres medidas muestrales son 137.7, 134.4 y 138.1, podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 1500 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1800 antes de Cristo. ¿Por qué? En este caso vamos a decir que sí, es a causa de que las estimaciones de las medias muestrales que se utilizan para concluir son totalmente diferentes. Ejercicio 10. Cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se enlistan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor, de un generador Generac Independent modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad interrumpida APC modelo CS350, conectado al mismo suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP, que sería Minitab. Utilicé el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma medida del voltaje. Pregunta: ¿se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad? Bueno, para este ejercicio nos vamos a apoyar de la plataforma Minitab. Vamos a ingresar los datos, ya los tenemos aquí previamente ingresados, de estos datos del libro de Mario Triola, el apéndice 13, no, perdón, del conjunto de datos 13 del apéndice B. O sea, vamos a utilizar la, vamos a ir a estadísticas, ANOVA y ANOVA de un solo factor. Aquí vamos a darle a la opción de datos de respuesta, que está en una columna separada para cada nivel.
En este caso, como tenemos los tres niveles diferentes, en diferentes columnas, vamos a utilizar este. Y dentro de este recuadro de respuesta vamos a ingresar los tres datos, tanto la casa, como el generador y el dispositivo, ¿no? Nos dice el problema que tenemos que utilizar un nivel de significancia de 0.05, que sería el 95%. Vamos a opciones para poderlo modificar. Entonces el nivel de confianza es del 95, entonces está correcto. Le damos a aceptar y vamos a aceptar para que nos genere datos. Nos genera una gráfica, nos genera datos. Vamos a realizar. El estadístico de prueba es de F es de 184.96 y nos da un valor P de 0. Y los datos nos da valor P, perdón, de 0. Y pues posteriormente los datos nos sugieren que los aparatos se comportan igual si reciben alimentación de tres diferentes fuentes. Por ese motivo no existe la evidencia suficiente para justificar el rechazo de este ejercicio. Ejercicio 11. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque, utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida HIC, por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, aquí tenemos los datos. Vamos a ingresar de nueva cuenta en la herramienta Minitab. Ya los tenemos aquí previamente ingresados. Vamos a proceder, al igual que el ejercicio anterior, a utilizar la barra de estadísticas. Estadística ANOVA, perdón. ANOVA de un solo factor. Igualmente aquí, columnas separadas. Borramos los anteriores y vamos a ingresar los actuales. Es que sería autos compactos, autos medianos y autos grandes. Con el simple sencillamente hecho de darle doble clic aquí, pues se van a seleccionar y se van a pasar. O igual lo podemos hacer uno por uno de las grandes y le seleccionas. En este caso nos pide al igual un nivel de significancia de 0.05, que será del 95%, al igual que el pasado. Ya lo tenemos, aceptar. Y nos vamos a aceptar. Al igual nos genera una tabla con el 95% para la media. Y nos está dando aquí un valor P de 6.6.76. Vámonos a estadístico de prueba. F es igual a 0.40. El valor P es de 0.676. Aquí no se rechaza la fórmula. Los datos sugieren que los autos más grandes son... perdón, los datos no sugieren que los autos más grandes sean más seguros, lo cual no existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de que todos los automóviles, que todas las categorías mencionadas de autos tienen la misma media. Y como lo podemos observar en la gráfica, pues no, la media está variando en los tres, en los tres factores, prácticamente no es la misma para los tres, y es por eso que no existe evidencia suficiente para el rechazo. Ejercicio 12. Lesión de fémur. En un choque de automóvil, a continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Hay que utilizar el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóvil tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Y al igual tenemos aquí los datos del ejercicio pasado. Bueno, estos ya son compactos, medianos y grandes, son diferentes valores. Nos vamos a ingresar al sistema Minitab. Aquí los tenemos ya ingresados. Vamos a utilizar al igual la herramienta estadísticas ANOVA de un solo factor. Al igual vamos a hacer columnas separadas.
vamos a borrar este y vamos a ingresar los nuevos, que sería compactos 1, medianos 1 y grandes 1. En este caso vamos en la gráfica que no nos arroje gráficas separadas, nos arroje una gráfica de 3 en 1. Vamos a dar a aceptar. Y igual un nivel de confianza del 0.05 que será el 95%. Vamos a dar a aceptar y aceptamos. En este caso nos arroja la gráfica. Disculpe. La gráfica en la cual tenemos las tres gráficas en una y la gráfica normal que nos marca la media, ¿no? En este caso, aquí podemos decir que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los autos más grandes son más seguros, ya que el valor P es de 0.253. Y en la gráfica que nos proporciona, el porcentaje está, la mayoría de puntos están unidos a la línea. Eso nos dice que es muy acertada la media en cuanto a los valores que estamos proporcionando. Ejercicio 13. Tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registraron una prueba de bicicleta que comprendió de 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Hay que utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. ¿Parece que alguna de las millas tiene una pendiente subida? Ok, nos vamos al archivo Unitab. En ese caso vamos a ingresar los datos. Tenemos aquí 315, 324, son los 315, 324, 323 de la milla 1, milla 2 y milla 3, los ingresamos. Vamos a utilizar al igual estadísticas, ANOVA de un solo factor. Vamos a utilizar la respuesta en una columna separada para cada nivel. ¿Vamos? Borramos los anteriores y vamos a ingresar milla 1, milla 2 y milla 3. Para esto vamos a ir otra vez a gráficas, 3 en 1, ya lo tenemos. Le damos a aceptar. Opciones entre nivel de confianza del 95, que sería 0.05. Aceptar. Le damos a aceptar. Y nos genera al igual las dos gráficas y los datos, ¿no? Tenemos un valor P de 0 y un valor F de 27.5. En este existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que la afirmación de que las tres firmas de las 3 millas, perdón, diferentes tienen el mismo tiempo medio o la misma media. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y hay una explicación razonable, es que la tercera vuelta incluye una pendiente como menciona la pregunta. Parece ser que en la tercera milla los tiempos aumentan y es que la velocidad se reduce, el cual hace que el tiempo sea un poco más largo. Aquí como lo podemos ver también en la gráfica, la media no variaba tanto de la milla 1, perdón. Aquí como podemos ver los intervalos entre milla 1 y milla 2 no variaban tanto ya que es muy pequeño el rango, más sin embargo aumenta demasiado en la milla 3 y aquí es cuando emprende la pendiente en el triatlón. Ejercicio 14. Emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles. Esto según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año.
en equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Con base a los resultados, pregunta, ¿parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas invernadero? Bueno, pues aquí tenemos los tres tipos de automóvil, 4, 6 y 8 cilindros. Estos vamos a ingresar a la herramienta Minitab. Ya los tenemos aquí previamente ingresados. Vamos a utilizar el mismo procedimiento de estadística ANOVA, un solo factor, al igual por columnas separadas. Vamos a seleccionarlo, 4, 6 y 8 cilindros. Vamos a darle un nivel de confianza de 95, le damos a aceptar. Y pues aquí en gráficas vamos a gráficas individuales, aceptar. Al igual aquí nos da la gráfica, nos da unos datos aquí de análisis de varianza, que es un valor P0 y un valor F de 32.32. Al parecer, el número de cilindros sí afecta a la cantidad de emisiones de gas, ya que en menos tomas de datos, como lo podemos ver aquí en los datos de 8 cilindros, son menos tomas de dato. Se elevan los niveles. Aquí empezó en 4 cilindros, una toma de 7.2 aumenta y después disminuye. Las tomas son aproximadamente, son 13 tomas y aquí es la mitad y es un poquito más de 3 cuartos lo que aumenta a los 8 cilindros. Es por eso que sí, sí varía y sí depende, están muy por encima los niveles de CO2 por cilindrajes mayores. Ejercicio 15. Nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina que están en miligramos por cigarrillo, de los cigarrillos de tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, los no mentolados ni ligeros. Los mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos de tamaño grande son los que no tienen filtro. Pregunta, ¿parece que el filtro marca alguna diferencia? Vamos a remitir aquí a Minitab con los datos de del apéndice del libro de estadística. Ya los tenemos aquí. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Estadísticas, ANOVA, de un solo factor. Columnas separadas. Vamos a seleccionar cigarrillos grandes, no mentolados y mentolados. Vamos a dar de 95, que es 0.05. Aceptar. Aceptar. Generar la gráfica y los datos. Aquí tenemos un valor P de 0 y un valor F de 18.99. Al parecer, juzgando con los datos y gráfica, sí nos marca una diferencia pronunciada en el filtro en cuanto a las medias de nicotina. El punto P, al darnos 0, nos pide no rechazar la hipótesis. En este caso, la gráfica nos dice que las medias pues no son iguales al fin y al cabo, y el filtro sí marca diferencia en cuanto a
a los pesos que tienen estos cigarrillos de nicotina, ¿no? A los miligramos por cigarrillo que tienen de nicotina. Ejercicio 16. Alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo de las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio anterior. A utilizar el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías producen la misma cantidad media, puesto que los cigarrillos de tamaño grande son únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Bueno, vamos a ingresar los datos en Minitab. En este caso son estos de aquí, ya los tenemos previamente recargados. Vamos a utilizar el mismo procedimiento, estadísticas, ANOVA, un solo factor por columna. E ingresamos los tamaño grande, mentolados y de 100 milímetros de largo. Opciones, y al igual, 95% de nivel de confianza por columna, separados por columna. Y le vamos a dar a aceptar. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos de diferentes cigarrillos tienen la misma cantidad media, ya que no, la media no es la misma para los tres. Varía en el tamaño grande, es mucho mayor, tiene una media de 21.12. Para los mentolados tiene 12.92 y 13.2 para los de 100. Entonces prácticamente varía demasiado. Entonces depende, el filtro sí marca diferencia, al igual que en el ejercicio anterior, eh, en el cual el alquitrán es mayor para los cigarrillos de tamaño grande. Eso puede ser más que nada por las proporciones del cigarro, ¿no? Ejercicio 1 del capítulo 13 del libro de estadísticas. ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesa, como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere el método de análisis adecuado es un ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspectos de los datos indican dos factores? Aquí, como podemos ver en la tabla, pues prácticamente está dividido en las dos, hacer que son hombre y mujer, y las tres tipos de edades, menos de 30, de 30 a 40 y más de 40. Para dos factores, los datos se clasifican utilizando las dos variables diferentes, que en este caso sería hombre y mujer, y el grupo de edad. Así es como se acomoda una ANOVA de dos factores. Más adelante vamos a estar trabajando con este tipo. Este solamente es un ejercicio de repaso y es como se acomoda prácticamente, ¿no? Los datos clasificados en dos variables y en grupos de edades. En este caso son edades y puede ser otra variable. Ejercicio 4. Interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con un Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, el terreno 1 y el terreno 2, con diferentes tratamientos: ninguno, fertilizante, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Como podemos ver aquí en la gráfica, concluye que existe un efecto de interacción si los segmentos de la recta de los tratamientos de los dos terrenos fueran paralelos hasta llegar al tercer punto, como podemos ver aquí de este lado.
donde se genera la interacción con el riego de los terrenos y el fertilizante, ¿no? En este caso sería, aquí abajo son los cuatro tipos de tratamiento y aquí los diferentes tipos de terreno. Entonces se rechaza la hipótesis nula de que en la gráfica acerca de interacción entre los dos factores. Ejercicio 8. Efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, en este caso compacto, mediano o grande. ¿Qué concluye? Vamos a ir a Minitab a realizar el ingreso de los datos. En este caso aquí ya tenemos ingresados los datos sacados del libro del apéndice del libro. En este caso vamos a utilizar ANOMA. En este vamos a realizar una gráfica de interacción. En este caso, pues vamos a graficar las medias de los datos para un factor en cada nivel y así examinar si los factores interactúan en sí. Vamos a realizar aquí como respuesta, vamos a poner en este caso, vamos a poner pruebas, que sería los valores de las pruebas, y como factores vamos a poner el tipo de auto, perdón, pruebas, y como factores vamos a poner el tipo de auto y el tamaño de auto, que son los dos factores con los que vamos a trabajar. Vamos a dar a aceptar aquí y nos genera una tabla de interacción en el cual podemos ver en qué punto es donde interactúan las dos variables, o sea, la media de las tres, de los dos tipos de auto y el tamaño, ¿no? En este caso podemos concluir que existe la interacción entre el tipo de auto y el tamaño. No existe la suficiente evidencia para sostener la afirmación de que las lesiones dependan de diferentes autos, en este caso del tipo. No existe simplemente que es es mínima la interacción que tiene a la afirmación que nos está dando el problema. Ejercicio 9. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y el tipo de automóvil compacto, mediano o grande. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Vamos a Minitab, vamos a utilizar los datos del mismo ejercicio anterior. Vamos a hacer una ANOVA. En este caso sería una ANOVA de dos factores, pero este Minitab es más, más viejo, entonces se llama ajuste de modelo lineal en general. Aquí como respuesta vamos a poner las pruebas que se hicieron. En factores es el tipo de auto y en covariables sería el tamaño del auto. Vamos a darle a aceptar. Nivel de significancia de 95,005. Aceptar. Y aquí nos arroja los datos de análisis de varianza. En este caso vamos a tener un valor P de 0.152 para el tipo de auto y el tamaño, para el tamaño va a ser de 0.367. Con esto podemos concluir que no se rechaza la hipótesis de el efecto por el tipo, ya que no existe no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tenga efectos sobre las lesiones en la cabeza. Eh, ni el tipo ni el tamaño del automóvil, ya que
el valor P para que pueda incluirse o aceptar la hipótesis sería de valor P de cero. En este caso que no hubiera alguna variación. En este caso se elevan los valores P. Eso quiere decir que no, no se puede sustentar la afirmación. Ejercicio de efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. En este caso, el tipo sería extranjero nacional y el tamaño sería compacto, mediano o grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Aquí vamos de nueva cuenta con los mismos datos. Pues, prácticamente los valores que nos proporciona aquí de el resumen del modelo serían: no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil tenga efecto sobre las lesiones de la cabeza, ya que el estadístico de prueba que nos otorga será de 0.44 y un valor de valor P de 0.655, que en este caso, pues, cuando se eleva el valor P a alguna cantidad mayor de 0, eh, no se puede rechazar la hipótesis nula por el efecto del tamaño, por el tamaño del automóvil. Ejercicio 14. Niveles de colesterol. La siguiente tabla lista los niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Pregunta: ¿se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por el género? ¿Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad? Vamos a proceder a ingresar estos datos de la tabla en la herramienta Minitab. Para esto ya los tenemos aquí: sexo, edad y niveles de colesterol, conforme la tabla nos marcaba: hombre, mujer, más de 50, de 30 a 50 o menos de 30, y los niveles de colesterol. Vamos a utilizar ANOMA. En este caso sería ANOMA de dos factores, pero no aparece aquí, será ajustar modelo lineal general. Vamos a poner como respuesta los niveles de colesterol y como factores el sexo y la edad, que es lo que nos está pidiendo aquí. Vamos a darle a aceptar y nos arroja los datos del modelo lineal. En este caso los valores P están por encima del valor normal, que es 0, lo que nos hace concluir que los niveles de colesterol no se afectan por la interacción entre el género y la edad. No hay una interacción entre estos dos, así que se rechaza la, la hipótesis. Entonces, ninguno de las tres preguntas se ven afectados niveles por una interacción entre el género, no. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género, no. Y tampoco se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Aquí no, el sexo y la edad, valor P es arriba de 0. Y pues 0.081 prácticamente es el error por ajuste. El siguiente ejercicio, ejercicio 15, experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos de acuerdo con datos Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche.
Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional y las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Entonces, esta misma tabla lo vamos a ingresar al archivo Minitab para poder resolver el ejercicio. Aquí está los datos ya previamente ingresados, forma de hornear sin ingrediente adicional y con ingrediente adicional, el suero de leche, el porcentaje que se usó y la calificación que se le dio a cada tipo de panecillo. Entonces, vamos a irnos a estadística, ANOMA, modelo lineal ajustado. Vamos a eliminar este y aquí sería como respuesta pondremos las calificaciones. Y como factores vamos a poner forma de hornear y suero de leche. Vamos a dar a aceptar. Nos arroja los datos. Aquí como valor P nos está dando un valor P para la forma de 0.003, un valor P para el suero de leche 0.000 y los datos representan un efecto de interacción significativo debido a que la calificación sea afectada por la interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de la leche. Entonces, en este caso, como los valores P están por lo normal en cero, pues si pudiéramos decir que hay interacción entre estos y las calificaciones sí se ven afectadas por el uso de suero o de leche eh, en la forma de hornear con el ingrediente y sin el ingrediente. Ejercicio 16. Niveles de colesterol. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 14 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre los niveles de colesterol provocados por una interacción entre el grupo de edad y el género. ¿Existe suficiente afirmación para sustentar que los niveles de colesterol se ven afectados por el género? ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad? Para esto vámonos a la herramienta Minitab. Vamos a tomar los datos de nuevo. La primera celda, en este caso serían estos de aquí. Vamos a realizar al igual una noma de dos vías o de dos factores. Vamos a poner aquí como respuestas, le vamos a poner los datos y como factores vamos a poner el género y la edad. Género y edad. Le damos a aceptar. Nos generan los datos de análisis de varianza. Un valor P de 0.688 y 0.698 para edad y el otro para género, en el cual no se ven, los niveles de colesterol no se ven afectados ni por la edad ni por el género, ya que los datos de P son menores o mayores de 0.05, que es el rango que tenemos para poder aceptar la hipótesis. En este caso, no se rechaza la hipótesis, no hay efecto de interacción entre las dos variables. Ejercicio 17. Lista de experimentos de panecillos. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre la calificación de una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional?
existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Al igual, el mismo procedimiento, tenemos los datos de la primera columna solamente. Vamos a utilizarlos y hacer una nova de 2 factores. En este caso, a poner aquí como respuesta a los datos que nos da. Y como factores, vamos a poner hornear y el porcentaje. Damos a aceptar. Nos da un valor P de 0.771 para hornear y un porcentaje de un valor P de 0.434. Pues no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso del ingrediente adicional, ya que los valores P son superiores a 0.05, que es la media o la base, la que tenemos permitido usar. Y para la siguiente pregunta también es, no, las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Entonces se rechazan las hipótesis y eso es lo que se puede concluir en estas dos preguntas. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.